Mari Mari Pupeñi Pulamien, Mulelo Tofachi Mapumeo, Pe Mange Mai Comele Caimun, Come Nehuento Aimun Fachanto, Fachanto Pichin Mauncli, Huelu Cominchin Culfuncuele Intati. Felei Mai, buenas tardes para todos aquellos que estén mirando. Hoy estamos iniciando una nueva emisión de el noticiero Muley Sungun, hoy día miércoles 15 de abril, para compartir información y notas que anduvo recopilando la producción de Muley Sungun. Antes de pasar a la información que tenemos para ustedes, vamos a recordar las vías de comunicación. Vía celular con la producción de Muley Sungun al 15 46 97 517 o con el teléfono del canal al 434 600, vía correo electrónico walkingtuntv@gmail.com o bien acercarse a las oficinas acá de Onelli 1450 en el centro administrativo. Ahí tiene la interacción el canal Walkingtun TV. Bien, ahora sí vamos a compartir la primera nota que tenemos para ustedes, Pupeñi Pulamien. Francisco Cali, que es presidente del Comité para la Eliminación y Discriminación Racial de la ONU, junto a el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la Confederación Mapuche Neuquina, están recorriendo la provincia de Neuquén para conocer sobre la realidad de las comunidades mapuche de allí de la provincia. Y en estos días anduvieron visitando la comunidad de Campo Maripe, allí en Vaca Muerta, la Catripaín y también la comunidad vecina de aquí de Villa Angostura, la Paichilantriao. La visita de Francisco Cali tiene como objetivo conocer la realidad de las comunidades mapuche para interiorizarse sobre algunos pormenores de varios casos de discriminación que ha sufrido integrante del pueblo mapuche. Vamos a compartir la nota Pupeñi Pulamien. Bueno, mi nombre es Francisco Cali, soy maya cachiquel y soy el presidente del Comité para la Eliminación y Discriminación Racial de Naciones Unidas. Bueno, el comité es un comité que surge de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y vela por el cumplimiento de lo establecido en la Convención Internacional, específicamente los derechos humanos ahí determinados. He estado visitando no solo Neuquén, sino que estuve en la parte norte, principalmente en Tucumán, y en el territorio mapuche estuve en lo que se le llama una parte de la Vaca Muerta, donde me he encontrado con una situación bastante difícil para la población mapuche, específicamente en la práctica del racismo ambiental, en el sentido de que están contaminando las tierras y los mantos freáticos con combustible y desechos de estos combustibles, todo el manto freático. Me he encontrado también con situaciones de negación de la existencia de los pueblos originarios de esta región, inclusive con actitudes xenófobas, específicamente contra la población chilena, al hablar de que los mapuches no son argentinos, sino que son específicamente chilenos y que tienen que ir para Chile o regresar a Chile. Esta es una situación a la cual es muy peligrosa por el hecho de que la misma convención habla con respecto a evitar en todas sus formas los discursos al odio racial. Y creo de que esta es una situación en la cual se está poniendo en peligro, podríamos decir, el cumplimiento de la Convención Internacional. ¿Ha tenido posibilidades de juntarse con autoridades tanto municipales, provinciales? En Neuquén solamente con el intendente acá de la Angostura, con el cual tuvimos una charla bastante, no solo amena, sino que sincera, en el sentido de que él planteaba el desconocimiento que hay esencialmente de la población en general de aquí de Angostura con respecto a la preexistencia del pueblo mapuche, las comunidades mapuches, y que se han sentado a una mesa a iniciar, no a negociar, sino que a iniciar el acercamiento para solucionar los problemas que han encontrado ambos lados, podríamos decir. Y creo de que lo que encontré también acá es de que hay una
se confunde la lucha por la defensa del territorio, porque se cree de que en el territorio solamente están las tierras. Territorio desde el punto de vista de los pueblos originarios de esta región, se está hablando específicamente de la conservación de las áreas espirituales, de las áreas de cultivo, de las áreas de recreación, de las áreas donde se mantiene y se desarrolla la cultura mapuche. ¿Conocía al pueblo mapuche? ¿Tuvo la posibilidad de venir anteriormente o esta es su primera visita? A la Argentina es mi primera visita que hago, es una visita no oficial, es una visita oficiosa, le llamo yo, por el hecho de que por la misma cuestión del conocimiento que tengo de la situación de los pueblos originarios, siendo yo también de un pueblo originario, me interesaba conocer a primera mano la situación del pueblo mapuche argentino. Aquí a Argentina es la primera vez que vengo, aunque con anterioridad, estoy hablando de los principios de los años 80 del siglo pasado, conocía la situación del pueblo mapuche, tanto argentino como chileno. Sin embargo, conocí muchos dirigentes del pueblo mapuche en aquellos entonces de Argentina. ¿Qué impresión se lleva de las comunidades de mapuche, de el haber entablado charlas, conversaciones con las diferentes identidades territoriales? Pues es bastante positiva por el hecho de que, contrario a lo que habla mucha gente de que el pueblo mapuche en Argentina no existe, hay una situación en la cual, inclusive en la parte de la Vaca Muerta donde estuve visitando, pude constatar personalmente la existencia inclusive de centros ceremoniales, donde ellos todavía mantienen sus prácticas ceremoniales, su cultura, su idioma, como en algunos lugares en Neuquén, me refiero a capital, están tratando de fortalecer el idioma mapuche, dando clases, inclusive partiendo de Neuquén a algunas comunidades para poder facilitarle el acceso a ese aprendizaje a las nuevas generaciones mapuches. Llevo una situación bastante positiva en ese sentido porque me comprueba de que el pueblo mapuche todavía existe, se fortalece y va a estar aquí por generaciones todavía. Me llevo una situación en una mezcla de tristeza y podríamos decir, y de desaliento, principalmente por la situación en que viven las comunidades sin acceso a los servicios básicos como es el agua potable, luz eléctrica, a pesar de que la energía eléctrica pasa a 200 metros, no han tenido acceso a esta por negación de algunas autoridades que administran este tipo de servicios. Entonces, esto lo que demuestra realmente es de que de una forma solapada se practica la discriminación racial y racismo contra los pueblos originarios a los que he visitado. Desde su punto de vista y recorriendo, ¿no?, estos diferentes lugares, ¿cómo evalúa usted en cuanto a la discriminación, la xenofobia y el racismo acá en Neuquén? Para usted, si tuviera que medirlo, poner un puntaje en Neuquén y sobre el pueblo mapuche, ¿cómo encuentra la situación? Yo creo que sería un poquito difícil de hacer una medida como esta por el hecho de que si volvemos a las cuestiones formales y legales, vamos a ver de que en la cuestión legal y la cuestión formal, no solo Neuquén, sino que en todo el territorio argentino hay un desarrollo legislativo y un desarrollo de normas jurídicas bastante buenas, principalmente en la defensa de los derechos humanos. Y la misma Constitución Federal reconoce la preexistencia de los pueblos originarios de Argentina. Sin embargo, en la cuestión de hecho, la cuestión de la vida diaria, es donde creo de que es necesario, si fuese una cuestión de ponerle un puntaje de 1 a 10, creo que estaría las prácticas de discriminación racial por ese desconocimiento, aunque no es el motivo por el cual debe continuar, desconocimiento de la jurisprudencia y de la misma legislación argentina, creo que le pondríamos un 7 a un 8 a ese nivel de discriminación racial que hay y que es muy fuerte desafortunadamente, y ahí el Estado de Argentina tiene un reto bastante grande en combatir esa discriminación racial y el racismo de hecho que existe en la vida diaria de la sociedad argentina. Usted mencionaba que su visita es no oficial.
Pero ¿tiene pensado elaborar algún informe? ¿Está haciendo algún tipo de relevamiento sobre este tema? Lo que pasa es de que un informe oficial no se podría presentar ante el comité por el hecho de que no es una visita oficial. Sin embargo, tenemos reuniones entre los miembros del comité en la cual compartimos todos los trabajos extra reuniones o extra sesiones que le llamamos, y allí es donde voy a compartir con mis colegas del comité las visitas que he estado haciendo. El mes pasado estuve en Nepal, ahora estoy aquí en Argentina, mañana voy a estar en Chile, he estado en México, he estado en Nicaragua, he estado en Estados Unidos y el Canadá. Entonces son actividades que tendría que estar informándole a mis colegas del comité por el hecho de que son visitas que he estado haciendo para conocer de primera mano la situación de discriminación racial y racismo que viven los pueblos originarios de los países a los cuales he mencionado. Con las diferentes realidades que se encontró con las comunidades mapuches, ¿en un futuro amerita una visita oficial? La visita oficial es una situación en la cual es pura, podríamos decir, competencia de las autoridades argentinas. Ellos son los que tienen que hacer una invitación de una visita oficial. Nosotros no podemos plantear una visita a ningún estado porque no está dentro de nuestro mandato, pero sí cuando hay una invitación oficial de un estado parte atendemos esas visitas, y si el estado argentino hace una invitación al comité, será un gusto y un honor poder venir de forma oficial a hacer la visita al terreno en que ellos nos indiquen y que las mismas comunidades puedan solicitarle al estado para que sean visitadas. Creo que es importante de que para que una sociedad pueda desarrollarse con una equidad tanto de género como de pueblos, es necesario reescribir la historia para realmente conocer cuáles son los valores agregados que las culturas originarias le pueden dar a la cultura nacional. Y creo importante también de que a los pueblos originarios empecemos de ser objetos de estudio a ser sujetos de la historia, y creo que los mapuches en ese sentido han dado un paso importante porque han empezado a escribir su propia historia reclamando y defendiendo sus territorios ancestrales. Yo creo que eso es algo importante que yo les podría decir, de que fortalezcan ese papel de sujetos históricos en la sociedad. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. En uno de los paraísos más imponentes del mundo, durante más de 40 años, por desidia y falta de políticas serias, el medio ambiente y los barilochenses padecimos un vergonzoso basural a cielo abierto. Hoy, estamos terminando una moderna planta de clasificación e iniciando la remediación. Ya contamos con los camiones y con los circuitos de recolección diferenciada. Y además, tenemos recicladores comprometidos con más de 10 años de experiencia. Solo falta que vos, desde tu casa, ayudes con la separación de tus residuos. Estamos dando soluciones concretas a problemas históricos. Juntos, podemos hacer de Bariloche un mejor lugar para vivir. Bariloche en marcha. Ahora sí, nos venimos al ámbito local. Una información que nos llega del gobierno municipal a través del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para
el hábitat social, lanzó este martes un programa para el mejoramiento habitacional que cuenta con un monto de hasta 6.000 pesos que se devolverán en cuota. Este programa estará bajo la supervisión de los CAT y este jueves 16 se hará una asamblea informativa para aquellos barrios que corresponden al CAT 1, que los barrios son Ex Matadero, INTA, San Francisco 1, 2, 3 y 4, Ñireco Norte, Valle Gas, Lomas de Monteverde y San Cayetanito. Todos aquellos vecinos que estén interiorizados en este programa pueden acercarse a la reunión que se hará el jueves 16 a las 19 horas en la escuela 311, allí en San Francisco III, en la calle México y Costa Rica, para obtener más información con respecto a este programa. Vamos a la nota Pupeñi Pulamien. Vamos a anunciar el lanzamiento de un programa que ya habíamos comentado en la apertura de sesiones, donde es un programa de microcrédito que lanza el gobierno municipal de 1 millón de pesos. Este programa que lo que quiere es poder ayudar a todas las familias de bajos recursos que necesitan mejorar su vivienda, que necesitan hacer un techo, comprar las chapas, hacer un baño, poder mejorar o hacer un cuarto. Así que en ese sentido es que ponemos a disposición este 1 millón de pesos para los distintos barrios de la ciudad de San Carlos de Bariloche. ¿Cómo se implementa? A través de grupos solidarios. Esto es importante porque también sabemos, muchos van a preguntar, se preguntarán si necesitan un recibo de sueldo. La garantía para recibir este microcrédito es la garantía solidaria. Son las personas del grupo del barrio que van a conformar este grupo que va a recibir el microcrédito. Estos microcréditos van a ser en una primera etapa como máximo de 6.000 pesos, que es para materiales, puede ser materiales y mano de obra, hasta 6.000 pesos en esta primera etapa. Si cumplen en 10 cuotas va a ser la devolución, y si cumplen como corresponde van a poder tener la posibilidad de acceder a un nuevo microcrédito, es decir, poder seguir remodelando, refaccionando o acondicionando su vivienda. Feleima y Pupeñi Pulamien, ahora sí nos vamos nuevamente allí a Villa Angostura, porque bueno, este miércoles recibió la visita de Francisco Cali, que es presidente del Comité para la Eliminación y la Discriminación de la ONU, Juan Castillo, que es vocero de la comunidad de allí de Villa Angostura, manifestó la satisfacción de esta visita y a su vez nos comentó sobre el conflicto territorial que siguen manteniendo con el Cerro Berbederes. Vamos a la nota Pupeñi Pulamien. Mi nombre es, soy integrante de la comunidad Pachila Entreado, vocero, y mi nombre es Castillo Juan. La verdad que para nosotros hoy, en el momento tan difícil que está atravesando la comunidad por todo esto que hoy nos ha tocado vivir, el tema de las tierras y por los últimos desalojos que hemos pasado también años atrás, a nosotros nos fortalece mucho la visita de este hombre que haya venido a visitarnos de tan lejos y que se interiorice tanto por la comunidad, que para nosotros la verdad es algo muy, muy importante y nos llena de satisfacción su visita y nos deja bien tranquilo de que realmente están muy interesados en el tema de que prácticamente la Pachila Entreado, y que bueno, nosotros a raíz de su visita nos fortaleceremos más y estaremos con más ganas de pelear el tema que estamos viviendo hoy en las tierras de la comunidad mapuche, ¿no? Y de esa reunión que tuvimos hoy a la mañana con el señor Intendente y con el señor Francisco fue muy, muy positiva también. La verdad que el señor Intendente se mostró también muy complacido por la visita, y él está también uno de los que realmente está dispuesto a que esto se solucione de la mejor manera y no de la manera violenta o con manera de desalojo o despojo a las comunidades.
Y bueno, él hizo mucho hincapié en la realización de tierra que se está llevando a cabo, la negociación para poder hacerla. Y se mostró también muy complacido el señor intendente de que esta visita esté hoy por hoy, haya ido a visitarlo y que esté también dentro de la comunidad. Y también interesándose un poco el tema de lo que es la realización de tierra, que es el paso más importante que se ha dado hoy, ¿no? Y que el señor intendente, bueno, lo remarcó como que es algo, para ellos también fue algo muy importante que se hayan logrado las partes sentado a charlar, porque esto se venía tratando de hace años y que nunca ni un gobierno nos quiso recibir, ni un gobierno quiso sentarse con la comunidad a un diálogo para destrabar todos estos conflictos que hoy tenemos, ¿no? Entonces es como que al señor intendente yo lo vi muy alentador, muy conforme con la comunidad, cómo se está llevando las cosas a cabo. Como él dijo, a mí me quieren cortar la cabeza porque yo me senté con la comunidad, pero es una manera de empezar algo, a entablar una relación que lamentablemente nunca se ha podido lograr y que hoy por hoy se está logrando. Y el tener esta visita y tener al señor intendente que se siente muy bien al recibirnos y que para él también es importante que venga gente de afuera, la verdad que nos alienta mucho para que el pueblo de Villa Langostura empiece a caminar por una vía que es la vía de la negociación y la vía del diálogo, ¿no? ¿Qué otras novedades hay con relación a la situación de la comunidad? Y situaciones con respecto a la comunidad, hoy por hoy te puedo decir que por suerte estamos tranquilos, se está llevando todo muy tranquilo y bueno, está muy pendiente también la Confederación Mapuche a todo lo que está pasando acá. Y bueno, y ya pronto a la reunión que se iba a hacer hoy, incluso hoy se pensaba a la 1 de la tarde la reunión para ya definir el día para empezar ya con la realización de tierra, pero bueno, por causa de salud que tenía que ver todo, no se llevó a cabo la reunión, pero ya bueno, eso ya un paso importante que ellos están muy interesados en que se haga pronto esto, ¿no? Y bueno, y para la comunidad, hoy por hoy, llevar que hay una tranquilidad, que por suerte está todo muy tranqui, incluso se han levantado los puestos de vigilancia de la policía que había en los lugares que se recuperó. Y bueno, también no hemos tenido problemas de privados que hayan ido a molestar a la gente, o la gente está tranquila. Y la verdad que no pensábamos que iba a ser tan tranquilo esto, porque no esperábamos que se nos venía algo muy pesado. Pero no, la verdad que hoy por hoy estamos muy tranquilos y esperando que se lleve a cabo la revisación de tierra y que se pueda definir todo esto lo más pronto posible para el bien del pueblo, de la sociedad de Villa Langostura y para el pueblo mapuche, que hoy por hoy el que más lamentablemente le ha tocado llevarse la peor parte ha sido el pueblo mapuche, ¿no? Sobre el desalojo que pidió un fiscal contra la comunidad, las familias que habían recuperado recientemente, ¿no hay novedades? ¿No se pudo llevar adelante? No, con respecto a eso, bueno, aparentemente el fiscal quería llevar una orden de desalojo, pero no se logró hacer eso porque hoy sabemos que está todo acordado y todo, por algo se hizo la mesa de diálogo para que no se entorpezca nada del trabajo que se está llevando. Y esto es a causa de que, bueno, que hay privados que quieren que no se haga la realización de tierra porque saben que hay muchos que están flojos de papeles. Entonces ellos son los más que van a querer poner trabas como de lugar para que no se llegue a hacer la realización de tierra, de título de tierra. Y por eso mismo estos rumores de desalojo presionan al juez, al fiscal, lo han presionado porque no ha dicho mismo ellos que no han recibido mucha presión del privado para que no se lleve a cabo esto de realización de tierra, e incluso que están desconformes porque el señor intendente se ha sentado a charlar con la comunidad
y se ha logrado todo esto que hoy por hoy se ha logrado, ¿no? Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. En uno de los paraísos más imponentes del mundo, durante más de 40 años, por desidia y falta de políticas serias, el medio ambiente y los barilochenses padecimos un vergonzoso basural a cielo abierto. Hoy, estamos terminando una moderna planta de clasificación e iniciando la remediación. Ya contamos con los camiones y con los circuitos de recolección diferenciada. Y además, tenemos recicladores comprometidos con más de 10 años de experiencia. Solo falta que vos, desde tu casa, ayudes con la separación de tus residuos. Estamos dando soluciones concretas a problemas históricos. Juntos, podemos hacer de Bariloche un mejor lugar para vivir. Bariloche en marcha. Feleimai, Pupeño y Polamien, seguimos allí en la comunidad Paichila-Antriao. En este caso vamos a conversar con Verónica Huilipán, que es parte del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y también es parte de la Confederación Mapuche del Neuquén. Verónica nos comenta sobre la visita de Francisco Cali y a su vez menciona la importancia de seguir trabajando para que se elimine la discriminación con respecto a los pueblos indígenas. Mari Lamien, soy Verónica Huilipán, huarquén de la Confederación Mapuche del Neuquén y secretaria del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas del Neuquén.